Gracias a Dios porque nos permite estar en un podcast más de Gilgal Nuevos Comienzos, Yolis. Pues somos parte de la femenil misionera Ana y queremos compartir o seguir compartiendo acerca de los salmos. Amén. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Sí, claro que sí. Muy buenos días. Mi nombre es Berta Yolanda Cardona y espero sea de bendición este podcast. Amén. Mi nombre es Rosalía Hernández y vamos a empezar con el Salmo 52, que seguramente, como siempre, pues el Señor tiene cosas que enseñarnos y pues vamos a escuchar lo que dice la palabra, ¿verdad? Iniciando con lo que dice al principio. Dice que este Salmo 52 está dirigido al músico principal y que es masquil de David. La palabra masquil significa instrucción o enseñanza. Y nos va a hablar cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Este es un breve resumen de lo que está descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y capítulo 21 y 22, donde nos habla de todos estos acontecimientos. Donde participa, dice que es Doeg el edomita, el rey Saúl, David y Ahimelech. Así es. ¿Sí? Un breve resumen de estos acontecimientos en ese primer libro de Samuel nos habla de que el rey Saúl era quien reinaba en ese tiempo el pueblo de Israel y estaba lleno de celos y de envidia contra David, ¿verdad? Y él pues lo estaba buscando, no lo encontraba, entonces él había prometido tierras, viñas, había prometido una jefatura militar, había permitido también prestigio y poder a la persona que informara dónde se encontraba David, ¿verdad? Y David estaba huyendo del rey, ¿verdad? Y llegó a la ciudad de Nob. En la ciudad de Nob vivían los levitas. Ahí era donde estaba el tabernáculo de Dios y ahí servían los sacerdotes. Entonces David, al estar huyendo, llegó a ese lugar y fue al tabernáculo de Dios y se encontró con el rey, con el sacerdote Ahimelech, ¿verdad? Y le pidió ayuda. David quería alimentos, quería armas, ¿verdad? Y el sacerdote lo ayudó, ¿verdad? Porque sabía que David era un siervo de Dios, le dio alimentos, le dio la única arma que tenía, que era la espada con la que había matado a Goliat, ¿verdad? Y también intercedió ante Dios, ¿verdad? Por David. Y allí cerca estaba Doeg el edomita y vio cómo el sacerdote lo ayudó y pues a él le interesaba porque el rey había ofrecido pues todos esos beneficios a quien le diera información de dónde estaba, ¿verdad? Y sí, era verdad que lo que había sucedido con David y la ayuda que le había dado el sacerdote, pero el sacerdote no sabía que David estaba huyendo, ¿verdad? Entonces, él sirvió al siervo de Dios, que era David, lo ayudó, y pues Doeg llevó esa información al rey Saúl, pero lo hizo con una mala intención, ¿verdad? Lo hizo con toda la intención de obtener los beneficios que el rey había prometido y sabiendo que eso le costaría la vida al sacerdote Ahimelech y a todos los demás sacerdotes, ¿verdad? Y él fue y dio la información y el rey Saúl mandó por todos ellos. Eran 85 sacerdotes y los confrontó. Así es. ¿Verdad? Porque había sido conspiración y traición contra el rey el que hayan ayudado a David, ¿verdad? Y ordenó matarlos. Pero su guardia no respondió, tuvo temor de Dios porque eran sacerdotes al servicio del Señor y no eran hombres de guerra, ¿verdad? Y eso no le interesó. Entonces el pueblo, la guardia del rey, pues no quiso hacer nada contra ellos. Entonces el rey le dio la orden a Doeg. Y Doeg ese día
terminó con la vida de 85 sacerdotes, solamente se salvó uno, Abiatar, que fue el que le dio la noticia a David de todo lo que había acontecido. Y además se fue a la ciudad de Nob y mató a todas las mujeres, a los hombres, a los niños, a los niños de pecho y a todos los animales. Entonces fueron acontecimientos terribles los que ocasionó el rey David por dar una información para obtener beneficios, ¿verdad? Así es. Y así es como empezamos en ese contexto con el Salmo 52. Si podemos leer, por favor, los versículos del 1 al 4. Sí, nomás si me permite Sí, completar claro que algo. sí. Aquí podemos ver el trasfondo de Doeg, ¿verdad? Sí. Lo que hay detrás de él. Primero, pues que él no era una persona simple, él ya tenía un cargo, ¿verdad? Él dice la palabra que Era principal. era un oficial del ejército del rey de Saúl. Sí. Entonces, no había pobreza en él, ¿verdad? Había el interés también monetario de la recompensa, Sí. ¿verdad? Y la maldad de que él sabía todo lo que se iba a desencadenar al ir a dar esa información, ¿verdad? Entonces, había maldad y crueldad en todo lo que él hizo, Sí. ¿verdad? Intencionalmente. Así es. De hecho, Doeg representa la maldad, Así ¿verdad? es. Representa la maldad de él como persona y de cada ser humano, ¿verdad? Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende o se inclina a que hagamos daño, ¿verdad? Hacemos el bien, pero muchas veces hacemos daño porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces dice la Biblia que todos somos malos. No hay ni uno que sea, que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Así es. Entonces, en una manera gradual la maldad, ¿verdad? Pero todos somos malos. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Sí, de qué manera actuó, sí, ¿verdad? Sí. Explícitamente. 1 y 2. 1 al 4. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Entonces Doeg era arrogante, era soberbio y además presumía de sus actos de maldad, ¿verdad? Se sentía orgulloso por la información que había dado a pesar de todo el daño que había ocasionado al morir tanta gente inocente, ¿verdad? Una cosa es que hagamos maldad y otra que presumamos de esa maldad. Que se jacten. Que se jacten, exactamente. Y por otro lado, él se sentía poderoso porque había obtenido los beneficios de las tierras, de las viñas, de ser un jefe militar, de tener prestigio. Entonces él se sentía empoderado, con poder. Por eso David le dice, oh poderoso, ¿verdad? Como en un tono irónico, ¿verdad? Pues realmente la maldad de Noé fue bastante elevada, ¿verdad? Y pareciera con todas estas cosas que él ha obtenido que Dios estuviera prosperando a Doeg, pero no, es la astucia de él por la que obtiene todos esos beneficios. ¿Cuánta gente hay que obtiene beneficios pues informando cosas indebidas, ¿verdad? Y no le importa el daño que pueda causar, pero no son bendición de Dios. Obtienen todo eso por ser malhechores. O traicionando. O traicionando. Como en este caso. Así se es. obtienen beneficios a causa de una traición. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida, verdad? Pues no dando información para obtener beneficios, ¿verdad? O a pesar del daño que pudiéramos estar causando a otras personas. Y también no envidiar la prosperidad de algunas personas que como malhechoras obtienen pues riquezas y obtienen poder, ¿verdad? Por eso dice un versículo, ¿verdad? El poder de la lengua, hasta dónde puede incendiar, ¿verdad? Toda que lo vamos a leer en un momento, ¿sí?
Sí, y también pues a nosotros a tener un espíritu humilde, ¿verdad? Que no seamos soberbias, arrogantes, no presumamos, ¿verdad? Los logros que puede obtener nuestra familia. Esto no quiere decir que no nos enorgullezcamos del sacrificio, del esfuerzo que hacen, ¿verdad? Pero sin el deseo de presumir, de jactarnos, ¿verdad? O del puesto que tenemos, o en el trabajo, o de los bienes que poseemos, ¿verdad? Tener un espíritu humilde, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. Y en el versículo 2 nos dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. ¿Cuánto daño hizo Doeg con esa información, verdad? Y literal fue como una navaja, mató a 85 sacerdotes y además a toda la gente del pueblo, ¿verdad? Y pues esto nos habla de esa lengua engañosa, ¿verdad? Porque dice el versículo 2, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Y los agravios son las palabras dañinas, esas palabras que hacen daño, ¿verdad? Que lastiman. Sí, que lastiman. Y por eso el Señor nos dice en Santiago, si quiere leerlo, Santiago capítulo 3, en los versículos 5 y 6. Santiago 3, 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué fuerte. Nuestra lengua es muy peligrosa. Necesitamos la sabiduría de Dios para tener control y dominio propio, y que de nuestra boca no salgan ese tipo de palabras, ¿verdad? Tan perjudiciales para las personas. Lo que Dios quiere es que con nuestra boca hablemos bendición, que consolemos, que animemos, que exhortemos, que enseñemos, que oremos, ¿verdad? Y de ninguna palabra salgan estas palabras, ¿cómo dice? Agravios, ¿verdad? Esas palabras que significa que son palabras dañinas. Así es. Pero eso nada más se mantiene en la comunión con Dios, en la oración y por medio del Espíritu Santo. Sí, así realmente es. Día a día. Sí. ¿Verdad? Sí. El morir a sí mismo. Porque el día que nos descuidamos y no buscamos su rostro, caemos. Sí. Porque somos carne, ¿verdad? Y la oportunidad está al instante. Así Entonces es. Solamente se logra en esa comunión con Dios día a día, en esa oración y gracias al Espíritu Santo. Sí. Es la única manera. Sí, porque el versículo 3 dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Las personas que aman el mal no tienen temor de Dios, ¿verdad? Entonces no solamente no hacen el bien, sino que aman hacer el mal. Y como decíamos al inicio, todos somos malos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre los malos no regenerados y en los malos que son regenerados. Es decir, nosotras como personas que tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende al mal, cuando nos arrepentimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo como el que murió en la cruz por nosotros, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos guía a que no hagamos mal, y si lo llegamos a hacer, a que nos arrepintamos y pidamos perdón. Si el Espíritu Santo no te redarguye, puede ser porque está apagado, entristecido, o no tienes el Espíritu Santo. Entonces la invitación es a arrepentirnos, a creer en Cristo como el único que nos puede salvar por la obra que hizo en la cruz, para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y pueda, es una lucha, ¿verdad?
porque como en nosotros está esa naturaleza pecaminosa Ujú. y tendemos al mal, pero el Espíritu Santo nos guía a hacer el bien y amar el bien, amar lo que Dios ama, ¿verdad? Y nos redarguye. Y nos redarguye del ¿verdad? pecado. O sea, realmente Sí. de que te hace sentir que hiciste mal. Ujú, Como decía Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. sí. Ujú. Entonces, buscar continuamente de Dios. Así es, ¿verdad? Ujú. Y ahí al final del capítulo 3 viene una palabra que es Selah. Ya hemos hablado de esa palabra Selah, que es como una pausa que nos invita a reflexionar en lo que acabamos de ver. Y pues lo que hemos leído realmente es que no demos información para obtener beneficios, que le pidamos a Dios un espíritu humilde para nosotras no ser, no presumir, ¿verdad? O no tener una presunción con los logros que nosotros podemos tener en nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, etcétera. Y también que no tengamos envidia de las personas que prosperan haciendo maldad o por medio de otras cosas que no están bien, ¿verdad? Así Hacer es. y que obtienen pues todos esos beneficios, que no envidiemos a esas personas, ¿verdad? Ajá. Sí. Y ver hasta dónde nos lleva la codicia, la avaricia, la maldad, como a Doeg, Sí. ¿verdad? Porque realmente, como usted dijo ahorita, en las personas que no tienen temor de Dios, Ujú. hasta dónde pueden llegar, Sí. ¿verdad? Y otra cosa- y ¿Ah, sí? obviamente que no confiaba él en Dios. No, claro. Él estaba Ahorita confiando en el vamos ser a ver humano. en qué confiaba, Ujú. sí. Entonces, nosotras tampoco debemos chismear, calumniar, levantar falsos. Debemos de ser íntegras y honestas en ese aspecto, ¿verdad? Porque uno de los problemas, como dice en el versículo 4, le dice David a Doeg: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Su problema principal fue la lengua, Ujú. ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener cuidado con esas cosas, porque aparte Dios es justo y viene la justicia divina, como lo leemos en el versículo 5, si lo quieres leer, por favor. Ujú. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Es la justicia de Dios, Ujú. es lo que va a suceder, no solamente con Doeg por su maldad, sino por todos aquellos que son malos y no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. No ha habido un arrepentimiento, no tienen el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces esas personas también van a tener una justicia divina. Hay un juicio, y también aquí hay la palabra Selah, que nos hace pues que reflexionemos sobre, hay un juicio de Dios al final, ¿verdad? Hay un juicio de Dios para la maldad, ¿sí? Y dice el 5, que Dios destruirá para siempre, asolará y arrancará de nuestra morada y desarraigará de la tierra a los vivientes. Ujú. Así es, Es decir, estará separado de Dios. de Dios por la eternidad, Ujú. en un juicio eterno, Así es. ¿verdad? Y yo creo que quien realmente no se ha arrepentido y ha confiado en Cristo debe reflexionar en esto, ¿verdad? Que hay un juicio, que la maldad Dios no la va a permitir. Al final del día Él destruirá a la persona, la asolará, la arrancará. Porque ¿verdad? es un Dios justo. Porque es un Dios justo, exactamente. Exactamente, y tiene que hacer justicia, ¿verdad? Sí. No quedará impune Exacto. ningún acto. Sí. Ujú. Entonces, hay una justicia, hay una justicia divina, ¿verdad? Y todo tiene su tiempo. Así es. Por eso en el versículo 6 y 7 dice, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Sí? Ujú. Dice, ese juicio lo van a ver los justos. ¿Quiénes son los justos, Yolis? Los que han creído en Jesús,
los que lo han reconocido como su Señor y su Salvador, los que se han arrepentido de sus pecados. Sí, cuando eso sucede, Dios nos imputa o nos adhiere la justicia de Cristo, porque por nosotros mismos no podemos ser justos. Entonces los justos van a ver este juicio, ¿verdad? Y van a temer, es decir, van a reverenciar a Dios por su grandeza, porque Él lo que promete lo cumpla, y porque Él ha llevado a cabo su justicia, porque Él es justo. Así es. ¿Verdad? Amén. Entonces es maravilloso que Cristo more en nuestro corazón por su Espíritu Santo, que haya un arrepentimiento, ¿verdad? Y realmente confiemos en Cristo como nuestro Salvador para evitar ese juicio. Así ¿verdad? es. Y qué mejor, ¿verdad? La justicia de Dios. Sí. Porque muchas veces en ese enojo, en esa ira, en esa molestia, a veces el ser humano tendemos, ¿verdad?, a querer hacer justicia con nuestras propias manos. Sí. Pero qué mejor que es la justicia de Dios y descansas en Él. Así ¿verdad? es, que Él hará justicia por nosotros. Así es. Vamos a los últimos 2 versículos, Yolis. Dice, bueno, antes ahí en el 7 dice que este hombre Doeg y todos aquellos que no han confiado en Cristo no confiaron en Dios como su fortaleza, no dependieron de Él, no tenían temor de Él, sino que confiaron en lo que podían hacer por sí mismos y en sus riquezas. Así es. ¿Verdad? Creían que con eso tenían solucionado pues todo, ¿verdad? Y que era suficiente. Exacto, y no, necesitamos a Cristo. Y Él, exactamente. ¿En quién estamos poniendo nosotros nuestra fortaleza, nuestra confianza? Nosotras ¿verdad? no debemos confiar en lo que somos o tenemos, ¿verdad? Porque la vida es como neblina que se esfuma, ahorita estamos y mañana no sabemos. Igual nuestros bienes, igual la familia, igual tantas cosas, ¿verdad? Y reconocer que son de Él, son de Dios. Exactamente. Son de Él y son para Él. Sí, así es. Dice el número 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. David dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y buscaba yo acerca del olivo verde y dice que el olivo verde es un símbolo del que ha confiado en el Señor, ¿verdad? Es un símbolo del creyente, ¿verdad? Entonces él está como ese olivo verde en la casa de Dios. Y buscaba yo las características del olivo, ¿verdad? Y dice que el olivo es un árbol muy fuerte, ¿sí? Y él tiene la fortaleza de Dios y lo ha experimentado muchas veces, David, ¿verdad? No fue un hombre perfecto, sin embargo siempre confió en la misericordia continua de Dios, ¿verdad? Y la experimentó en su vida. Es decir, experimentó la bondad de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia, todo lo que va incluido en esa misericordia. Entonces David se siente fuerte porque Dios es su fortaleza. Él no ha puesto, no se ha valido en sus propias fuerzas, sino que Dios es su fortaleza. Y recuerdas cuando vimos Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces Dios no solamente es nuestro amparo, ¿verdad? Donde Dios nos protege, ese refugio donde Dios nos protege, sino que también es nuestra fortaleza y nos ayuda a soportar, a resistir en las tribulaciones. Y David pasó por muchas tribulaciones, ¿verdad? Y seguramente todas pasamos por aflicciones, ¿verdad? ¿Quién no ha perdido un ser querido? ¿Quién no ha tenido hijos rebeldes? ¿Quién no ha sufrido por esto, por aquello, ¿verdad? Por muchas situaciones, una enfermedad, o no sé qué situación pudiéramos estar viviendo, ¿verdad? O pudieras estar viviendo que te está afectando mucho, ¿verdad? Entonces, el Señor nos da un versículo muy hermoso ahí es en Isaías 43:2, lo voy a leer, Yolis, no lo busques, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre tu vida. Entonces, vamos a sobrevivir en las pruebas como el olivo verde,
porque otra de las características es que el olivo verde siempre está las hojas verdes, aún en la sequía, ¿verdad? Aún en el invierno. Y nosotros así deberíamos estar como olivos verdes, confiando en que en las pruebas Dios está con nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Como dice aquí, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre tu vida. Uh-huh. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros ahí en las pruebas. Así es. ¿Sí? El olivo también es un símbolo de paz. Sí. ¿Verdad? Haciendo memoria de cuando pasó el diluvio, ¿verdad? En Noé. Y cuando bajaron las aguas, ¿cómo venían? La paloma con el olivo en la boca. Sí. ¿Verdad? Igualmente en Jesús, cuando iba a entrar a Jerusalén. Sí. Cómo le recibieron con esas ramas de olivo. Sí. Entonces es un símbolo de paz. Nosotros somos pacificadoras. Uh-huh. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Somos pacificadoras porque tenemos la paz del Señor. Así es. Somos olivos. Amén. Olivos que llamamos paz. Y otra cosa que también tiene el olivo verde, es el fruto. Y bueno, es largo de verlo del fruto, ¿verdad? Pero este fruto, pues pueden ser frutos dignos de arrepentimiento, puede ser el fruto del Espíritu Santo, puede ser el fruto de las obras, el fruto de llevar a personas a Cristo, ¿verdad? Inclusive dice en el versículo 9, la alabanza, frutos de alabanza. Uh-huh. Que den gloria a tu nombre, ¿verdad? Así es. Entonces, en el versículo 9 lo vamos a recordar. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Entonces, esta alabanza dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios y te alabaré para siempre, continuamente, constantemente, ¿verdad? Y esperaré en tu nombre. Tú sabes que esperar en el nombre de Dios es todo lo que Él es, lo que Él puede hacer por nosotros, ¿verdad? Todas sus promesas que tenemos en Cristo. Entonces, David se considera un ejemplo para los demás creyentes. Por eso él dice, esto es bueno delante de los santos. Y los santos no se refiere a imágenes, se refiere a las personas apartadas para Dios. Santo significa apartado para Dios. Uh-huh. Y Dios nos ha apartado en su Hijo Jesucristo y nos ha santificado, nos ha apartado para Él. Entonces David dice, es bueno que yo alabe a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, uh-huh. todo lo que ha hecho en mi pueblo y lo que seguirá haciendo, ¿verdad? Delante de los demás creyentes. O sea, uh-huh. soy un ejemplo de un olivo verde en la casa de Dios. Así ¿verdad? es. Alabando al Señor, esperando en su nombre. Así es. ¿Verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? En este Salmo 52 que vemos dos tipos de personas, ¿verdad? Sí. El malvado, que viene siendo Doeg, uh-huh. y David, que representa el confiar en Dios, el buscarlo. Un contraste totalmente diferente. Exactamente. Entonces, haciendo la invitación, ¿verdad? ¿De qué lado queremos estar? ¿De qué lado quieres estar uh-huh. tú, que nos ves? ¿Del lado de la maldad o del lado uh-huh. de confiar y buscar en Dios? Porque todos somos malos delante de Dios, sí. ¿verdad? Uh-huh. Pero reconocer que lo necesitamos, reconocer que dependemos de Él día a día. Y no confiar en lo que tenemos o en lo que somos. Exactamente. Nuestra confianza está en el Señor, en sus promesas. Amén, en Cristo Amén. Jesús, así es. Pues bendecido Salmo, siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Y es palabra de Dios. Esperamos que sean edificadas, ¿verdad? Que sean afianzadas en lo que Dios dice en su palabra, y que si alguien aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues venga a Él. Yo creo que siempre el Señor nos espera con los brazos abiertos, porque su misericordia es continua, su amor, su gracia, su perdón, siempre nos está esperando. Entonces ven a Cristo, recíbelo como tu Señor y Salvador, y está del lado de la justicia de Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.